Gracias, David, por estar esta noche por acá. ¿Cómo te va? Bien, Javier, es un privilegio estar contigo, particularmente con tu auditorio. Muchas gracias por la oportunidad. A ver, a bote pronto, yo sé que ahorita vamos a hablar del tema del Infonavit, de cómo van las cosas, pero escuchábamos a Manuel Bartlett decir, ¿saben qué? Siempre no está tan mal la reforma energética. Vamos a mantenerla. ¿Qué decir de esto? Tú estuviste ahí, estuviste en la Comisión de Energía, trabajaste los acuerdos y sacaste la reforma energética en el Senado. Sí, particularmente viví un intenso debate, entre otros, con Manuel Bartlett. Y déjame ponerlo en dos planos. He visto que el virtual presidente de la República, después del proceso electoral, ha propuesto o ha dicho que va a proponer a Manuel Bartlett como director de CFE. Vi cómo se desataron críticas y lo primero que te quisiera decir es, a mí me parece que la historia de vida del licenciado Manuel Bartlett pues ha tenido una gran experiencia administrativa. Fue gobernador de Puebla, fue secretario de Gobernación, de Educación, legislador en varias ocasiones, una trayectoria político-administrativa relevante, es decir, su capacidad para dirigir un organismo me parece que no está en cuestionamiento. Hoy que veo que dice que la reforma energética funciona y recuerdo los debates donde se desacreditaba... ¿Qué decía en aquellos debates? Pues que estábamos prácticamente vendiendo a la nación y que eso no funcionaba y que estábamos entregando la soberanía, cosa que pues, en el debate de las ideas yo no lo compartía. Me parece que la reflexión, el manifiesto que él hace hoy, donde dice que no va a haber reforma, que la reforma está funcionando, pues es una buena señal. Finalmente, pues uno tiene derecho a corregir cuando uno no tiene necesariamente la razón. Entonces me parece muy relevante la declaración. A ver, yo no entro a esta banda de descalificaciones que vi correr en diferentes redes. Me parece que hay un gobierno próximo que ganó un proceso democrático, que es un proceso democrático en el que tenemos que estar contentos todos de que se dio en paz. Yo deseo que a México le vaya bien y por lo tanto mi deseo de quien encabece las instituciones es ese. Y me parece que es de humanos equivocarse y corregir. Así es que pues yo creo que esa declaración es valiosa, ¿no? También dice que tiene a una Comisión Federal de Electricidad en bancarrota y en las ruinas. También dice y critica fuertemente la situación de Petróleos Mexicanos. Vaya, hay declaraciones paralelas a esta del día de hoy. Hay que entender algo, Javier. Venimos de un proceso de un monopolio del Estado mexicano que duró más de 70 años. El proceso de la reforma culminó en 2014. Es imposible imaginar con seriedad, con responsabilidad, pues que en 4 años vas a transformar un modelo que duró más de 70 años. Nosotros incluso introdujimos en la Constitución por un amplio margen de votos, no solo del partido en turno en el gobierno, el concepto de una empresa productiva del Estado mexicano. Y fortalecimos, y yo podría demostrar que fortalecimos a la empresa mexicana. Pasar en 4 años a un modelo de competitividad, de apertura, de procesos de inversión, de poder invitar al sector privado para agregar valor y para poder ser más eficiente, pues la verdad es que no creo que haya un país en el mundo que en 4 años transforme esa realidad. Ciertamente CFE y Pemex deben de estar pasando por un proceso complejo. Pero, a ver, ¿es un proceso normal? Pero decir, es un proceso normal de transformación. Pero yo cómo concateno eso que se dice hoy con lo que hoy mismo también se dice por la misma persona de que la reforma está funcionando. Pues la reforma está funcionando, Javier. Yo creo que lo que queremos es multiplicar las oportunidades de este país, que la inversión crezca. Yo creo que somos un país que ha cambiado mucho a un país que hace apenas, pues, ¿qué te gustan? 30, 20, 40 años. La participación del sector privado en la economía era verdaderamente exigua. ¿Refinerías, Hoy David es Penchina? relevante. Yo creo que las refinerías tienen costos de oportunidad. Los márgenes de utilidad de una refinación son muy, muy pequeños en el mundo. Y creo que el modelo de sustitución de importaciones que hoy se está afirmando es algo que hay que revisar con cuidado para poder no poner en riesgo el abasto de los combustibles que necesita la sociedad. No es tan sencillo. Contempla todo un tema de cadenas de valor. Y yo creo que la reforma lo que abre es el espacio para los dos temas. Para poderle apostar a la refinación más,
pero sobre todo para poderle apostar al sector petroquímico, que importa tantas cosas que podemos hacer acá, con refinación sí de nuestras empresas productivas, en este caso de Pemex, pero también de la empresa privada, Javier. Claro. Porque yo de lo que sí estoy convencido es que los monopolios no funcionan, que el no tener competencia tarde o temprano lo paga el consumidor, y que al no tener oportunidades de generar competencia, lo que estamos restringiendo es la capacidad y el potencial de la capacidad productiva de nuestra gente. Okay. La intención de una reforma de esta naturaleza conlleva que un ingeniero, Javier, que hoy tiene que ser taxista porque no tiene la multiplicación de oportunidades del sector, sí, pues tenga que ser taxista. Okay. No, ser taxista no es malo, pero haber estudiado ingeniería y no tener el potencial para abrirlo, y esa es la apuesta de esa reforma. Claro. Hoy hay potencialmente un nuevo gobierno. De verdad, Javier, y entrando al Infonavit, yo deseo, por ejemplo, que quien me suceda en el cargo haga mejor las cosas. Este país tiene que aspirar a ser mejor. A ver, pasando al tema del Infonavit, ¿cuál es el perfil que debe de tener un director del Infonavit? Mira, yo creo que eso a mí no me corresponde porque casi me estaría enjuiciando. Yo te voy a decir más bien qué es el Infonavit. El Infonavit es un fondo de ahorro, el más grande de México. Tenemos 60 millones de derechohabientes a lo largo de una historia de 46 años, donde hemos dado 10.300.000 créditos al día de hoy y casi vamos a cerrar en 10,5 millones. 1 de cada 3 se han entregado en esta administración. Pero también somos un fondo de ahorro que guardamos el dinero de un trabajador por un mandato constitucional que cuando termina su vida útil y pasa a las filas de la pensión o de la jubilación, tiene un dinero guardado ahí que pudo haber aprovechado para obtener un crédito para formar una casa, un hogar y formar una familia. El Infonavit es, si lo quieres ver desde el ángulo de una hipotecaria, es la hipotecaria más grande de México, de América Latina, la más grande y la cuarta del mundo. A ver, pero tras esta descripción, entonces pensaríamos que un director del Infonavit tendría que tener un perfil administrativo o de finanzas específicamente. Yo también te diría que tendría que tener un perfil político porque quien administra el Infonavit no es el gobierno. Quien administra el Infonavit son 3 sectores fundamentales del Estado mexicano. El Infonavit no es una oficina de gobierno, sí, no, es una institución del Estado mexicano que la administran por igual los empresarios, los trabajadores a través de su representación sindical y el gobierno de la República en turno. Entonces, también hay un arte adentro de hacer acuerdos de 3 entes distintos que tienen distintos objetivos, pero que aquí comulgan con uno, que es administrar el dinero del trabajador. Entonces, pues sí, administrativo, financiero, con capacidad de generar acuerdos. Los logros del Infonavit no solo son del gobierno de la República. No son solo del presidente Peña, son de los 3 sectores. Todos los acuerdos, todos los productos que consensamos para lanzar al mercado, que hoy son más que los que eran ayer. Hoy tenemos un producto para poder cambiar de casa. El Infonavit no construye, ¿verdad? Gracias a Dios, no. El Infonavit da y otorga créditos nada más. El Infonavit construyó de 1972 a 1992. Era una inmobiliaria con un mandato para poder generar vivienda en un país donde había un tremendo déficit de vivienda y a la par darle el crédito. Te voy a dar un dato para que veamos la evolución del instituto. En 1972, si acaso había 200 empresas de construcción de vivienda de interés social, que a veces conseguían contratos subrogados del Infonavit, que era el que lo hacía. ¿Sería un error regresar a ese sistema? Hoy hay 2.700 empresas y nada más por señalar algo, en tan solo en esta administración, pues el año pasado tuvimos una derrama de 246,000 millones de pesos, 1.13 del PIB en un año. Somos un motor de la economía. Regresar al modelo de volver a construir, pues yo creo que es lo mismo, es no tener competencia para generar la oferta de vivienda. Y una vivienda lo que produce es mucho empleo, porque este país ya logró algo que se dice fácil, Javier, y no está tan fácil. Para construir una vivienda en México no se necesita nada del extranjero, ni un clavo.
vidrio, aluminio, pétreos, cemento, transporte. Bueno, por ahí y eso lo hace una actividad económicamente sana. Por ahí Lima acaba de proponer algo, ¿no? De productos nacionales en lugar de internacionales, Yo lo que creo es que en materia de y le bajó $1,000 millones. En materia de vivienda hoy se juega con el insumo nacional. La construcción de una casa, es curioso, detona más de 60 ramas de la industria y eso genera empleo. Entonces, lo que sí sé, porque insisto, no soy ni juez ni ministerio público, es que esta actividad genera una riqueza interna al país muy importante. ¿Y cuáles son los riesgos del Infonavit? Mira, los riesgos del Infonavit es otorgar crédito de manera equivocada. Los riesgos del Infonavit es jugar con los ahorros del trabajador invirtiéndolos mal. Nosotros invertimos el dinero en un mandato que es otorgarle crédito al trabajador. Okay. Y lo que no colocamos en crédito lo invertimos en valores para darle un rendimiento. Y déjame decirte algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. El año pasado le pagamos a la cuenta del derechohabiente del trabajador el 8.34 sobre sus ahorros. No hay una institución. O sea, si tenían México, 100 pesos, les dieron 8 pesos con 30 centavos. Es correcto. Nadie en ningún banco te hubiera pagado esa tasa de ahorro. ¿Cómo llegaron a eso? Pues llegamos a eso originando de mejor manera crédito, transformamos el crédito que antes indexaba los salarios mínimos, es decir, la inflación, al componente crediticio. Tenemos el primer producto en la historia del instituto no inflacionario. Eso en español quiere decir que tú cuando pagas tu mensualidad, tu saldo baja. Y eso antes en el Infonavit no pasaba. Pasamos de una administración en 2012 que prestaba apenas 400,000 pesos de crédito, hoy prestamos hasta 1,800,000, dependiendo de la capacidad de crédito de cada persona. Y la tasa que pagamos que cobramos en términos reales, no es la misma al trabajador que gana mucho, claro, que el trabajador que gana poco. A ver, estamos en esta época de transición, en estos meses de que diciembre de trabajo del nuevo gobierno, y están entregándose oficinas, entregando los trabajos de distintas. De hecho, cada vez que alguien se sienta aquí de propuesta del nuevo gobierno, dice, pues estamos por hacer auditorías en tal lugar, estamos por recibir los papeles para revisarlos, tal. ¿Cómo entrega David Penchina el Infonavit? Yo creo que lo entregamos con buenas cuentas, y déjame decírtelo, eso no quiere decir que estamos satisfechos porque todo esté bien. Pero yo tengo una tasa de medida. Hoy prestamos más y más barato. Hoy el crédito es más seguro porque no tiene la inflación adentro. Hoy devolvemos el dinero del trabajador cuando se retira de manera más pronta y expedita. Tan solo déjame darte un dato. El Infonavit en estos 6 años ha devuelto de ahorros a los trabajadores que se retiran más de 87,000 millones de pesos. De ese tamaño es el Infonavit. Y lo devolvemos de manera más eficiente. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Una viuda que fallece su marido y que iba para poder recuperar los ahorros del marido difunto, tenía que demandarnos. Hoy lo puede hacer desde su tablet, Javier. ¿Dónde me baso a decir que este es el Infonavit más fuerte de la historia y que quisiera que en los próximos años todavía sea más? Porque se puede ser más fuerte. Nosotros nos califican 3 calificadoras internacionales y tenemos la calificación financiera más alta de cualquier institución financiera en México. Entonces no somos juez y parte, Javier. Bueno, nosotros reunimos en la operación del instituto y mi más amplio reconocimiento al sector empresarial, al sector obrero y obviamente al sector gobierno, porque hemos caminado juntos para construir esta historia. Claro. A ver, es una visión y ya sabes cómo nos come el tiempo también en televisión. Es interesante porque queríamos también tocar base del tema del Infonavit. Luego, vaya, específicamente es un tema que interesa en la opinión pública. Me interesaba también conocer el tema de la reforma energética, pero también antes de despedirnos, David, me interesa mucho el tema del PRI. ¿Cómo queda y qué lectura le das al PRI actualmente? ¿Eres cercano a Osorio Chong? Ahora será, sí, bueno, cercano. No, somos hasta paisanos. Entonces, ¿qué lectura le das? ¿Hacia dónde se dirige el nuevo PRI? ¿El nuevo o transformado PRI? Yo creo que el PRI tiene la exigencia de hacer un diagnóstico de fondo. Creo que la forma en que competimos en esta elección sí deja una reflexión para no echarnos la culpa como a veces tradicionalmente se hacía. Yo creo que aquí los priistas todos somos responsables.
¿Te hiciste ¿Y un lado, tenemos la David? obligación? No. ¿Te hiciste un lado en la campaña o dónde estuviste? No, yo soy el director del Infonavit, tengo un mandato bastante poderoso y yo soy de los que piensa que cuando uno tiene la oportunidad de servir y tiene una pertenencia partidaria, Javier, una forma de ayudar a su partido es haciendo bien las cosas. Y haciendo bien las cosas significó no meterme en lo que legalmente no es permitido meternos. Creo que estamos en otra era. Yo fui diputado en el 2000, Javier, cuando pude ganar un distrito y perdimos la presidencia. Competí desde la oposición en el 2009. Volví a competir en el 2012. He vivido el triunfo y la derrota. Y lo que hoy sí me deja de elección esta elección, que hay que analizarla de fondo, es que todos los priistas tenemos que aceptar lo que nos toca a cada quien y reflexionar en lo que debemos de construir hacia el futuro. Creo que el sistema de partidos políticos en México está totalmente en la obligación de revisarse y transformarse, porque todos perdieron. Y no necesariamente lo que ganó es la expresión más pura de un partido político. Es, como bien se define, un movimiento encabezado por un hombre que perseveró y que ha alcanzado el triunfo. Por lo tanto, el sistema de partidos tiene la obligación de reconstituirse y yo diría de reconstruirse. Y ahí debe de estar el PRI porque es parte de la historia de este país. Aceptando errores, incluso pidiendo, si es necesario, disculpas de sus errores, pero sobre todo defendiendo un mandato muy serio de lo que sembró en este país por más de 80 años. Ni todo es para siempre, Javier, ni todo está mal. Pero lo que está mal no podemos dejar de reconocerlo. Hemos tenido varios políticos sentados aquí de distintos colores. ¿Qué va a hacer David Penchina? ¿Qué tiene pensado en el futuro? Pues mira, hoy solo tengo un empeño, que las decisiones que se tomen hacia adelante por el nuevo gobierno tengamos la obligación de entregar lo que nos tocó administrar de manera limpia y transparente, deseando que lo hagan mejor que nosotros. Lo digo muy en serio, porque creo que este país tiene que aspirar a ser mejor. Después de eso, pues habrá muchos espacios, Javier, para poder seguir participando. Tengo una familia, quiero seguir trabajando por mi país. ¿En política? Pues mira, yo creo que esto es como, esta no es gripa que se quita. Yo creo que la vocación la conserva uno. Yo no me imagino a Javier Risco no haciendo periodismo. ¿Te gustaría regresar? Mañana lo quitaran del Financiero. ¿Te gustaría regresar a Hidalgo? ¿Estar por allá? Hidalgo es mi tierra y siempre está en mi corazón. Ahí está mi casa, ahí está mi origen, está mi pasión. Y siempre es un espacio para mí, para hacer política, como lo es mi país. Así es que en algún lado estaremos, Javier. Yo hoy no me distraigo. Quiero entregar y entregar bien. El Infonavit está bien, que no quiere decir que esté perfecto y que no tenga todavía temas por resolver. Bueno, pues le damos seguimiento. Gracias por estar esta noche, David. Al contrario, es un privilegio. Por estos temas que queríamos tocar aquí contigo, como la voz que eres dentro del partido, dentro de la reforma energética. Fuiste un actor ahí importante y bueno, pues revisamos también el Infonavit. Gracias, David. Gracias, Javier, y felicidades por este buen espacio. Ahí está. Nosotros vamos a una pausa.